Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículos 2, 10 al 14, 18 al 19. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas, como heridos, en las plazas de la ciudad, y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para enviarte así el cautiverio, y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con toda el alma, gime Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 74. No te olvides, Señor, de nosotros. ¿Por qué, Dios nuestro, nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión, donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza. Con martillos y mazos destrozaron todas las puertas. Prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado, y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven, y viene. A mi criado haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas.
Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, tomada del libro de las Lamentaciones, nos recuerda la caída de la ciudad de Jerusalén aproximadamente hacia el año 587 a manos del poderoso ejército de Babilonia. Ha sido una consecuencia por la infidelidad del pueblo de Dios, que ha olvidado y renegado de los preceptos y mandatos divinos. Ha sido también una consecuencia por el fracaso de los líderes religiosos, que anuncian una falsa paz sin un sustento verdadero en Dios. Y en el fondo es una exhortación, este libro de las Lamentaciones en el capítulo 2, es una exhortación al arrepentimiento y a la oración. Cuando sientas y digas en tu interior: esto me está pasando porque tal vez yo me lo busqué, esto está aconteciendo en mi vida porque yo me lo gané, porque me olvidé de Dios. Nunca olvides que el arrepentimiento que lleva a la conversión y la oración humilde y de corazón alcanza la bendición de Dios. Pero pasemos al Evangelio de San Mateo, que en un primer momento nos muestra la curación de un criado del centurión, que era un oficial romano que tenía mando o tenía autoridad sobre 100 hombres, 100 tropas. Llama poderosamente la atención que un pagano, un romano, un no judío, en la cumbre de la humildad y de la fe en Jesús, reconoce la autoridad del Cristo, como él también tiene autoridad militar sobre 100 hombres, y pide que cure a su criado, a quien estima grandemente. Pero repetimos, en un acto de fe profunda le dice: no tienes que ir a mi casa. Y le dice esto porque sabe que según la ley judía, entrar en la casa de un pagano, en este caso un centurión romano, le hacía caer a un judío en impureza ritual. Por eso le dirá con humildad y profunda confianza el centurión, el oficial romano, a Jesús: no tienes que ir a mi casa y quedar impuro desde el punto de vista de la ritualidad judía. Basta con que tú digas a mi criado que queda sano, así como yo doy órdenes en lo humano a mis hombres y las cumplen. Tú que eres Señor, tú que eres Dios, basta que lo digas con autoridad divina y mi criado, a quien aprecio muchísimo, quedará sanado. En el fondo reconocemos una verdad suprema, más allá de la fe humilde y profunda de un extranjero, que hace que Jesús se quede admirado y que diga: en verdad les digo que en ningún habitante de Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Y luego señale diciendo que muchos de Oriente y Occidente estarán en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los hijos del reino, hablando de los judíos, serán echados afuera las tinieblas. En el fondo está revelando Jesús
que su poder salvífico es universal, que la salvación es para todos y que la fe verdadera se basa simplemente en la confianza absoluta en Dios y en su palabra, en su mensaje, más allá de nuestro origen judío o no judío. ¡Qué paradoja! Jesucristo vino a su pueblo, pero como lo reiterará el apóstol San Juan en el prólogo, vino a los suyos, a su comunidad, pero los suyos no lo recibieron porque prefirieron vivir en la oscuridad que en la luz. Hoy, nosotros como iglesia somos el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, los nuevos elegidos. No vaya a ser que personas que se dicen agnósticas, no creyentes, tengan más fe en Jesús que nosotros que nos decimos católicos, practicantes, creyentes. Solo la salvación llegará a aquellos que abran su corazón por la humildad y por la fe total en el poder de Jesús. Pero hay un segundo milagro que aparece en el Evangelio de hoy y es la curación de la suegra de Pedro. Llama la atención que dice que después de ser sanada, inmediatamente se incorpora de su cama, se levanta y se pone a servirles. Aquí nos muestra que lo fundamental no es la sanación, que la curación de una enfermedad no es un fin en sí mismo, sino que es en función del servicio a la comunidad. Entendámoslo, que es en función del discipulado. ¿Cómo entender el servir y el servicio en el Evangelio como un acto de amor, de humildad y de entrega? Nos recuerda la expresión famosa de Jesús: el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Y esto nos hace recordar al Papa Francisco en su momento, cuando nos llegó a decir que el poder desde el Evangelio no está en dominar, sino en servir. Apoyándose en las palabras de Jesús, el que quiera ser el primero con humildad, se haga el último y el servidor de todos. Hoy nuestra cultura del bienestar, la mentalidad del ventajismo, la ventaja sobre el otro, donde haya más dinero, menos trabajo, menos sacrificio, nos ha vuelto no solo más cómodos, más convenientes, más utilitaristas, sino y sobre todo más egoístas. En la iglesia, entre sacerdotes o aún entre religiosas, hoy encontramos dificultad para ver jóvenes, hombres o mujeres, que entiendan la vida como una vocación de servicio humilde, amoroso y entregado a los demás. A veces, para consagrarnos al Señor, ponemos tantas condiciones, tantos requisitos, que en el fondo desnudan la falta de disponibilidad y de generosidad. También, y no solo en la vida religiosa, muchos dicen: hoy no me quiero casar porque no quiero compromisos con nadie, porque no quiero estar atado a nadie, porque en el fondo queremos una vida entre comillas libre, que la forma es inadecuada, porque es una libertad sin responsabilidad, una libertad adolescente no madura, una libertad que no quiere compromisos de sacrificio, de amor y de entrega por nadie. Esto no está en la esencia del Evangelio. Es más, el Evangelio nos dice: la vida solo es grande
cuando se vive para donarla, entregarla amorosamente por los demás. Finalmente, en el Evangelio, además de la curación del criado del centurión y de la sanación de la suegra de Simón Pedro el apóstol, aparece que al final de la tarde le llevan a Jesús muchos enfermos y endemoniados para que Él los cure, para que Él los sane. Y nos recuerda el texto del Evangelio de hoy a Isaías, cuando afirma: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Esto quiere significar que Jesús, como siervo sufriente, como hombre crucificado, derrota el mal, derrota la enfermedad, derrota el sufrimiento, derrota la muerte por el poder de su entrega amorosa en la cruz. Y allí, precisamente en la cruz, la muerte que quería, permítame la expresión, engullirlo, queda atrapada, queda crucificada, y el hombre es declarado libre de este poder que lo atemorizó por miles de años. Hoy entiende que el servicio y la entrega cada día a la manera de Jesús no es simplemente una donación filantrópica, sino que sobre todo un camino redentor, salvífico, liberador, para nosotros poder alcanzar la propia salvación y para presentar el camino a otros de cuál es la verdadera vida, la verdadera redención humana. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día y nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.